Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, decidió no aumentar sus tasas de interés en su sesión de mercados abiertos, que son los que deciden aumentar o no las tasas de interés, y la dejaron en 5.25%. No hay que olvidar que la de México está en el 11.25%, una diferencial inmensa. Mi querido Luis Miguel, ¿qué impacto tiene para nuestra economía, para nuestro peso, para las futuras decisiones del Banco de México, que también tendrá que decidir qué hacer con la tasa de interés, porque la inflación subyacente no se ha podido controlar como se quisiera? ¿Qué papel juega esta decisión hoy de la Reserva Federal? La primera consecuencia de esta decisión se ve en el tipo de cambio del peso frente al dólar. Ahorita, justo antes de entrar al programa, estaba en 17.10. Ustedes recordarán, los que tienen buena memoria, que apenas la semana pasada estábamos rompiendo la barrera del 17.50 y que lo que hemos tenido es este misterio de por qué está tan fuerte el peso. Alguien dirá, bueno, ¿por qué una decisión de la Reserva Federal afecta el tipo de cambio? Vamos a ponerlo de manera muy simple. Si la Reserva hubiera subido sus tasas, hubiera bajado el valor del peso. Hubiéramos visto un peso más hasta el 17.30, 17.40. Si hubiera la Reserva subido otro tanto la tasa, también tendríamos movimiento del tipo de cambio. Reserva Federal, decías tú, Eduardo, es el Banco Central de Estados Unidos. Yo diría, es el Banco Central de casi todo el mundo. Bueno, sí, cierto. Sus decisiones impactan. Tenemos por lo pronto un tipo de cambio que a lo largo del día de hoy ganó casi 10 centavos. Es una locura. Menos. Una locura. Y podemos hablar con toda autoridad de superpeso otra vez. La próxima semana que el Banco de México pueda tomar una decisión sobre tasas, tiene margen para no subirlas, tiene margen para dejarlas igual y también para bajarlas un poquito. Tú hacías referencia, Eduardo, con 11.25, cuando la Reserva Federal tiene 5.25 de tasa, pues podríamos ver una política del Banco de México un poquito más, vamos a decir, un poquito más paloma, para usar la terminología, o una política menos obsesionada con el control de la inflación. Estados Unidos mantiene la tasa, pero advierte que probablemente tenga que volverla a subir porque no están contentos con la inflación que tiene. Ellos están en 4. México, como bien dices tú, está en 5.84, pero la subyacente, que incluye todos los bienes y servicios no volátiles, está todavía arriba de 7%. Muy alto. Muy, muy, muy alto. Y como siempre, cuando hablamos de inflación, hay esta diferencia de opinión entre amas de casa y economistas. Claro. Lo que hay que decir es que en este caso las amas de casa tienen razón. Siempre han tenido razón, siempre. Las cosas están caras y una precisión. Cuando decimos baja la inflación, no queremos decir que bajen los precios, sino que los precios suben menos rápido. Correcto. ¿Qué viene en los próximos meses? Muy probablemente el Banco de México cada vez más empiece a tomar decisiones no tan apegadas a lo que hace la Reserva Federal. Aunque al presidente le dé mucho gusto tener el tipo de cambio a 17, para algunos sectores es un problema de competitividad para quien exporta y para quien recibe remesas. Es lo primero que uno piensa, el turismo. Yo diría, ¿cuál es la mejor tasa de cambio? La más estable. No es bueno que esté bajando tanto, del mismo modo que tampoco es bueno que suba muy rápido. Sí, porque esto le pega mucho al mercado de exportaciones mexicanas, ¿no?
vuelve menos atractivo a México simplemente porque solo hacer memoria, el tipo de cambio en lo que va del año prácticamente ha ganado 2 pesos. Y si nos comparamos con noviembre del año pasado, con octubre del año pasado, estamos hablando de 3 pesos más fuerte el peso. Y 7 pesos ha ganado si lo comparamos como cuando empezó la pandemia, ahí por mediados de la pandemia, que llegó un día a 24. Sí, a los que les gusta ir al gimnasio y esas cosas, pues hay que recordar que hay portachones con esteroides. Y quizá ha llegado el momento de preguntarnos si el superpeso está tan fortachón porque tiene algo de esteroides. Pues puede ser, mira, yo creo que el peso está muy fuerte por la altísima tasa de interés que México está ofreciendo como país y a la incertidumbre en torno a la economía de Estados Unidos, porque todavía hay quienes creen que puede venir una recesión cada vez más lejana la posibilidad, pero hay quienes dicen que no han resuelto totalmente su problema. Totalmente. Y también hay que decirlo, para hablar bien de México, que una de las razones por las que el peso está fuerte entre las monedas emergentes es porque tenemos básicamente un barrio que está muy, muy maltratado. Estoy pensando Argentina, estoy pensando Perú, Colombia, pero también Turquía. Entonces, por comparación, pues nos vemos inmaculados. Somos el paraíso. Marco. Sí, si bien es cierto que todas estas medidas sirvieron para controlar un preocupante crecimiento de la inflación, creo que también un poco con lo que se ha ganado, ha llegado el momento en pensar en otros temas. En el caso de México, por ejemplo, hay sectores que están siendo muy afectados y que inclusive algunos podrían entrar en crisis. Por ejemplo, el sector de los productores agrícolas del noroeste del país están en problemas muy serios por la baja sensible que ha tenido en sus ingresos por el tema de la cotización del dólar. O sea, pues estás hablando de los que exportan productos. Exactamente. Igual esto tiene repercusiones muy serias en este momento que estamos en el proceso de relocalización. Abarata mucho la mano de obra, pero digamos crea condiciones que no necesariamente son sostenibles en el tiempo. Creo que llegó el momento de ser mucho más afinados en esta estrategia del valor del dólar para ayudar a que México tenga oportunidad de crecer y que algunos sectores no se ahoguen. A ver, ¿haciendo qué? Ya que no te gusta esta situación, ¿qué debe hacer el gobierno? ¿Qué debe hacer el Banco Central? Yo creo que entre otras cosas, lo que bien plantea Luis Miguel es que tal vez llegó el momento de, si no bajar, al menos seguir conservando la tasa de interés que se tiene actualmente. Creo que ir más a un movimiento hacia arriba podría provocar mayores problemas. Es que de por sí el dinero está muy caro, ¿no, Luis Miguel? Sí. Totalmente. Mencionaba Marco, y no quiero dejarlo pasar, es noticia en el noroeste del país las protestas de productores de trigo y de maíz. Sí. Y no es que solo sea un problema del tipo de cambio. La situación del campo depende de más factores, pero como bien dice Marco, a lo mejor dejar la obsesión con el tipo de cambio y pensar qué otras cosas podemos hacer para bajar la inflación, para ser más competitivo y para que las amas de casa dejen de preocuparse tanto por lo que les pasa en el súper o en el mercado. Sí, porque están sufriendo los productores de trigo, de maíz, pero también están sufriendo los productores de aguacate, de limón y de muchos otros productos, Marco, que están exportando. Están recibiendo menos dinero por cada dólar que exportan. Eduardo. Sí, le quería preguntar a Luis. Estoy viendo que ¿A México... cuál de los dos Luises? Luis Miguel. A Luis Miguel, gracias. Sí, Luis Miguel, estoy viendo que México está en el top 10 de las tasas más altas. Está en el lugar 7 con 11.25, Uruguay 11.25, China 8, Perú 7.75, en fin. Luis Miguel, ¿qué tanto le afecta a las finanzas de México? Sé que es por una cuestión inflacionaria el haber aumentado las tasas. Entiendo que es la obligación del Banco Central, sus principales obligaciones, pero ¿qué tanto sostener estos tipos de tasas
que si bien atraen capitales, van a afectar a las finanzas, al final de cuentas. ¿Cuánto podemos sostener este tipo de Esas tasas fueron altas, para pelear contra la inflación, Lo tocayo. sé, pero también... Y no se ha ganado la guerra. Le pregunto a Luis Miguel qué tanto puede afectar a las finanzas este tipo de tasas. A ver, brevemente, un minuto. Hay un número que no hay que perder de vista. El servicio de la deuda del gobierno federal es más de 40% superior este año del que era el año pasado. Claro. Dicho de otra manera, el gobierno tiene que gastar más en pagar la deuda y lo hace a costa, por ejemplo, de participaciones de estados y municipios que han caído creo que 14%, y también gasto en educación y salud. Buena parte de lo que se gasta en intereses a nivel gobierno o a nivel familia es dinero que se podría gastar en comida, diversiones o literalmente en cualquier otra cosa que no sea pagarle al banco. Tenemos que ir a mensajes. Gracias, Luis Miguel.